Buenas tardes, tengan ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a quienes nos están brindando este espacio, porque hoy estamos muy felices, muy contentos, porque les vamos a presentar un libro, ¿verdad? El de Abundancia Espiritual, y que es un motivo de satisfacción para todo el grupo, porque en este libro se han dado respuestas a muchas interrogantes espirituales que tenemos y que en el grupo de Abundancia Espiritual se han estado manifestando. Y hoy vamos a iniciar con un tema magnífico, un tema muy interesante que es nuestros hermanos extratierra, y que aquí tenemos a dos amigas que nos Hola. acompañan. Vero, que escribió un testimonio, y también tenemos a nuestra amiga Betty Amezcua, que nos va a dar una presentación, una explicación del tema de nuestros hermanos extratierra. Y aquí es donde resulta muy interesante y muy nutridor el que analicemos cuál es la diferencia entre tener una visión religiosa y tener una visión espiritual. Como les he comentado muchas veces, pareciera como que no hay una línea divisoria. Y no lo hay porque en realidad somos personas que estamos preocupadas por el amor, por el cariño, por el respeto, por este contacto con Dios. Pero la espiritualidad es antes que nada una conexión. Y la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad son que en la religiosidad, debido a que fue institucionalizada la espiritualidad, puso límites, ¿sí? Límites de lo que es contacto con Dios y lo que no es contacto con Dios, ¿no? Entonces, en ese momento, las religiones, de alguna manera, delimitaron que lo único existente es lo que hay en nuestro planeta. Y la espiritualidad nos está permitiendo comprender que la humanidad es parte de un cosmos. Y en esta situación de que somos parte del cosmos, tenemos hermanos extratierra. Entonces, la espiritualidad, por ejemplo, sí acepta el que nosotros platiquemos con seres de otras dimensiones, que nos comuniquemos con nuestros hermanos extratierra, ¿sí? Entonces, en la religiosidad muchas veces esto puede verse como algo falso, equivocado, más allá de la religión, y sin embargo la espiritualidad sí está cogiendo a todas las personas que dicen, yo he visto a un hermano extraterrestre o alguna manifestación. Y aquí les quiero leer un testimonio que nos pone nuestra amiga, nuestra hermosa amiga Vero, que el día de hoy nos acompaña. Y ella, por ejemplo, ella dice, no, es que yo sí he tenido, ¿no? Y entonces esto es, les voy a leer la participación de nuestra compañera Verónica Saldívar, porque este libro está lleno de anécdotas. Sí. Esto es de lo que me acuerdo. Voy a contar una anécdota de cuando era niña. Tenía entre 8 y 10 años. En ese tiempo estaba muy desolada la colonia. Solo había milpas y veredas, y esos eran nuestros caminos. Hubo un tiempo que se escuchaban todos los días unos zumbidos. Nada que ver con los aviones, pues por ahí no pasaban aún. Nadie sabía por qué sucedía. Solo lo oíamos a lo lejos. Uno de esos días mi mamá me mandó a comprar, y cuando venía ya de regreso de la tienda, empiezo a escuchar ese ruido tan fuerte encima de mí. Al voltear al cielo para ver qué era, vi aquello tan enorme, tapando el cielo, que del susto tropecé y caí al suelo. Era una nave enorme, impresionante, igualita a los platillos voladores que muchos años después se anunciaban en revistas, películas o programas de televisión. Para ese entonces, yo jamás había visto algo semejante y, por supuesto, no tenía la más remota idea de qué era. Me levanté muy espantada y volteé.
Ya esa nave había llegado a un cerro que está cerca de mi casa y corrí para contarle a mi mamá lo que había visto sin poderle explicar qué era. Hasta ahora es tiempo que recuerdo con emoción lo que vi. Claro, en ese tiempo no sabía que eso era una nave y tengo más historias, pero esa fue la primera con nuestros hermanos extraterrestres. Verónica Saldívar. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero, por ser parte de este libro. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar precisamente con el tema de nuestros hermanos extratierra. Y bueno, pues tenemos aquí, Ay, perdón. tenemos aquí a nuestra amiga Betty Hola, Ale, Amezcua querida, Alarcón. un Muchas honor gracias para por estar aquí mí, con de nueva nosotros. cuenta, para estar contigo. Muchas Oye, gracias. no, la historia de Vero, pues creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Pero lo vemos y no lo podemos comprender porque es algo que no está en nuestra dimensión, o sea, nuestros ojos todavía ven, no es nada más lo que nos rodea, pero ver algo que no es perteneciente a nuestro orden y realidad, pues, ¿qué es eso, no? Obviamente, entiendo que lo viste cuando estabas, pequeña. Entonces, es todavía mucho más padre, ¿no? Porque todavía eres inocente, no, nadie te está manipulando y entonces Exacto. es real lo que viste. Es real porque además lo ve un niño, como dices tú, con toda su inocencia, no viene contaminado por Sí. ideas, ¿no? Y es muy interesante lo que nos platica. Bueno, pues el día Gracias, de hoy Vero. tenemos aquí también a nuestro compañero Si quieres me pego un poquito más para Josué. que... Hola, Josué. Muchísimas Hola, gracias ¿Qué tal por a todos? Buenas acompañarnos. tardes. Estamos aquí muy felices, como les decimos, festejando. Y el día de hoy vamos a preguntarle a nuestra amiga Betty Amezcua qué onda con los extraterrestres. ¿Qué te parece si te presentas, Betty, Sí, y claro. nos dices quién eres y cómo es que llegaste a este tema? ¿Sí? Bueno, pues para mí es un honor. Primero, gracias, Ale, por acompañarte en esto tan importante en tu vida y con gente que te quiere tanto como yo. Gracias, gracias. Y también, pues, Josué, también es para mí un gusto enorme. Bueno, yo soy Betty Amezcua y pues yo creo en todo este tema de extraterrestres porque mi primer contacto fue a los 5 años. Los vi, o sea, no vi la nave, los vi, ¿no? A unos seres azules en el cuarto y obviamente yo no sabía qué era. Después ya a los 12 veo mi primer ovni, la nave, ahora sí, en Yautepec, Morelos, y a partir de ahí como que yo dije, ¿qué es esto? ¿Quiénes son? Y lo primero, mi tío se espantó horrible, por las 3 de la mañana vimos la nave, bueno. Entonces, él comenta, métanse rápido porque nos van a secuestrar y nos van a mutilar, porque en aquella época decían que aparecían muchas vacas mutiladas. Fue una época, ¿se acuerdan que hablaban mucho de que mutilaban? Entonces yo dije, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? ¿Por qué está pasando esto, no? A partir de ahí, no paré en indagar. Obviamente no había lo que hoy tenemos, las redes sociales. He visto muchísimos en la Ciudad de México. O sea, he visto las nodrizas cómo sacan esas navecitas chiquitas y luego cómo vuelven como a entrar. He visto orbs, he visto cómo se mueven en la noche, en el día. Vi en Tepoztlán, también vi. Lo que no sé ahí si fueron como brujas o no eran naves, no sé explicar, pero eran esferas rojas que se movían muchísimo. Y a partir de ahí, a los 25 años, tuve una abducción astral. Y ahí me hablaron del movimiento de tiempo, ¿no? Unos seres enormes que son los humanoides. Y después, antes de la pandemia, tuve otra abducción astral y ahí fueron los venusinos. Hermoso. Son extremadamente hermosos. A partir de ahí creo en todo esto y he indagado mucho, he leído libros, he visto a Jaime Maussan, ¿verdad? Que pues es el único mexicano que se ha dedicado a esto, o que a veces mucha gente lo tira de loco, pero bueno, ya vieron que ahora ya no lo tiran de loco, ¿no? Entonces, hay muchos que yo sigo, las páginas, programas, he leído muchos libros. Ahora con el contacto de las plantitas sagradas, he tenido contacto con algunos seres que no llego a comprender quiénes son, pero obviamente sé que son seres de luz y eso ha sido como yo me adentré a este tema y lo he estudiado.
Muy bien. Una pregunta que tenemos muchas personas y quisiéramos que tú nos aclararas, Betty, ¿por qué Hollywood, por qué hay como toda esta intención del sistema de hacernos pensar o sentir que son como nuestros enemigos, que son de formas insectoides y que son agresivos, que no tienen lenguaje, que nos van a invadir, que quieren exterminar a la humanidad y que quieren llevarse nuestros recursos? Sí, yo igual pensaba eso, ¿no? Ya ven, les comenté que a los 12 años me dijeron, oye, no, rápido, métanse en la casa, los van a pusir. Y creo yo que es porque es lo desconocido, ¿vale? Entonces, al ser desconocido, obviamente hay millones de soles en nuestra galaxia y de esos millones de soles están miles de planetas. Entonces, es obvio que otra inteligencia no va a ser igual a nosotros. Al ser de una manera diferente su cuerpo, obviamente vamos a pensar que es algo malo, ¿no? Hace poco leí que a veces lo bello no es, a veces lo bueno no es tan bello como son los serafines, ¿no? Son ángeles que no podemos comprender, pero son seres de mucha luz, pero no quiere decir que tengan que ser humanos, ¿no? Entonces, es eso, yo creo que a través de la historia, los escritores, obviamente los que han visto todo esto, al no poderlo comprender, porque creo que en ese momento no se podía, los pintaron como malos, ¿no? Como que, claro, hay especies y razas que entran, igual que nosotros entraríamos a otro planeta, a indagar qué somos, ¿no? ¿Cómo está compuesta nuestra genética? Ninguno va a hablar nuestra lengua, pero aquí lo interesante es que la conexión es telepática, es Bet, totalmente telepática. ¿y tú por qué crees que ahora más en estos momentos en los que estamos viviendo, pero por qué crees que siempre ha existido esto de los contactados? ¿Por qué? ¿Cuál sería el interés de un extraterrestre en comunicarse con un humano? Y también, ¿por qué hay humanos que describen no nada más el extraterrestre, sino también su raza, ¿no? Ahora me habló, por ejemplo, muchos dicen que les hablan pleiadianos, Sí, otros que les hablan taquetianos, que, bueno, que todo esto tiene que ver sí, con las sí. Pléyades, ¿no? Se supone que todas son del mismo, Sí, son de un mismo sistema. exacto, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual un extraterrestre se comunica con un ser humano? Yo creo que hay ciertos tipos de razas que están viendo que nuestro planeta no está teniendo la evolución al tiempo que necesita nuestro cerebro. Desafortunadamente, ha habido épocas en que ha habido la intención de contacto, pero igual los medios, la forma de decirnos que no son buenos, te tiran totalmente a loco, te hacen creer que la única realidad es esta, Ujú. ¿no? Los medios, las religiones, te hacen creer que esta es la única realidad que estamos palpando visualmente y obviamente no es la única realidad. Y en los 80s hubo un auge, Ujú. ¿no? En 70s, 80s, es cuando entran los pleiadianos, ¿no? Se dan cuenta que pueden acceder a nuestro planeta y empiezan a tener contacto con ciertas personas, pero se dan cuenta que todavía no está abierta la conciencia. Entonces, en ese momento, empezaron a tener muchos mensajes los pleiadianos, Cryon, que es muy famoso, el tema de Cryon, y empiezan todo lo que ahora estamos experimentando muchos con las plantitas sagradas, es lo mismo que ellos nos están diciendo desde los 70, desde los 80, y que no hemos querido entender que tenemos que cuidar a nuestro planeta, que tenemos que cuidar nuestra alimentación. Nuestro planeta es donde estamos todos viviendo, aparte de otras especies. Y yo creo que se están dando cuenta que nuestro cerebro está cambiando y pueden tener contacto y que realmente necesitamos su ayuda para entender la evolución que nos corresponde. Yo creo que ahora hubo un tiempo en que entraron mucho también los grises. Se les permitió la entrada porque todo hay un permiso intergaláctico. O sea, no solamente, ellos no pueden entrar a nuestro planeta porque para eso están los insectoides, que ahorita vamos a hablar. Los insectoides están muy junto a nosotros, custodian lo que está aquí, todos los insectos, que tanto despreciamos los seres humanos, ¿no? Pero tiene un porqué que vivan los insectos en nuestro planeta, porque de ellos hay un orden del ecosistema para que
las abejas, las hormigas, o sea, cualquier insecto, hasta la cucaracha tiene su orden en el planeta. ¿Qué nos pasa? Que antes pensábamos que éramos la única raza importante, ¿no? No, ni siquiera, igual mi mamá hoy me dijo, oye, ¿de qué vas a hablar? Y le comenté, y me dijo, oye, es que yo cuando era niña ni siquiera sabía que existía todo eso. Yo solo pensaba que había un sol, ¿no? Yo creo que nuestros papás estaban en ese mood, bueno, a lo mejor nuestros abuelos más, ¿no? Pero yo creo que es el cambio de conciencia en que está vibrando el cerebro, y que por eso ahora, al momento en que el cerebro está teniendo una escala evolutiva de vibración, se dan cuenta estos seres que ya podemos tener contacto telepático, porque es telepático. Nunca va a ser, aunque lo veas así como nos estamos viendo, tiene que ser telepático. Y aparte también traen densidades diferentes y puede ser que nos muevan y hasta nos podamos caer y no podamos comprender cómo ellos se están moviendo, porque obviamente ellos tienen que usar un sistema para poder entrar a nuestro planeta, así como la ropa o mover dimensiones que nosotros no podemos entender todavía. Y creo que es por eso, que estamos cambiando la vibración mental. Entonces prácticamente es asistirnos en nuestro cambio de conciencia. Sí, Prácticamente en la mayoría de los casos es eso. sí, Ok. totalmente. Y yo creo que así mismo este cambio de conciencia está haciendo que tengamos contacto con estos seres que tienen un espíritu como nosotros, pero que tienen una evolución diferente. Al mismo tiempo, nos quieren... yo he visto muchas películas de científicos que, bueno, tengo dos que seguramente se las recomiendo si no la han visto. Contacto, que es un libro de Carl Sagan, que ahí habla cómo sería el contacto. No, el contacto no es ir a sus planetas, el contacto es telepático y moviéndonos cuánticamente. Si ni siquiera la nave, como fue el contacto, tuvo que salir del planeta, sino fue un movimiento cuántico. Y hay otra película de otro científico, esta película es Odisea en el Espacio 2001. De Stanley Kubrick, ¿no? Sí, la dirigió Stanley Kubrick, pero ahí habla claramente cómo es el contacto también de otras razas que ni siquiera ahí explica que no podemos entenderlas, pero sin embargo también se da un contacto telepático. Y aparte ahí, fíjense nada más, esta historia se escribió en los 70s y ahí hablan ya de las semillas estelares. Cómo vamos a ir ocupando diferentes cuerpos en diferentes planetas, ¿no? Ahora somos humanos, si alzamos la conciencia, seremos quizá pleyadianos, lirianos, veganos, los que son un poquito más de escala, andromedanos, que son de escala alta. Porque también hay, obviamente, evoluciones hacia un poquito hacia abajo, y entonces, en este momento yo sé que a los grises no se les permite mucho ya la entrada. Igual porque se custodia mucho la vida en cuestiones intergalácticas. Que pareciera como de película, pero es verdad. Qué Sí, interesante. ¿Nos podrías hablar un poquito más precisamente de estas diferentes razas? ¿Cuáles son sus distintas intenciones para con la humanidad? sí, bueno, a mí me gusta mucho explicar, porque yo, como les digo, yo he buscado desde muy, muy niña, luego lo busqué cuando ya estaba en la universidad, ya cuando estaba yo como, ya cuando tuve esa abducción astral a los 24 años, se me permitió ver el tiempo, cómo se mueve, cómo te puedes mover, y no necesitas tu cuerpo, sino como que se mueve el cuerpo cuántico. Entonces yo, y aparte vi a esos seres, ¿no? No los pude comprender, pero eran enormes, yo era una cosita así hagan de cuenta yo por aquí, y así yo, el humanoide, ¿no? Entonces, yo cuando los vi ni siquiera entendí qué era, pero no eran malos, simplemente lo que yo entendí en ese momento es que querían enseñarme cómo podíamos movernos para tener contacto. Obviamente, pues yo todavía estaba muy, ¿cómo te puedo explicar? No sabía todavía ahora cómo es movernos por fuera, ¿no? Ahora ya sé cómo es el movimiento. Bueno, para entender un poquito, nosotros, va a ser como de escuelita, pero necesito explicarlo. Nosotros estamos en un sistema solar, ¿no? Obviamente nuestro sistema solar, ay, ya no sé por dónde lo dejé, nuestro sistema solar es un sol que está orbitando, no está ahí nada más ahí paradito, ¿no? Nuestro sol está orbitando a otro sol. Ay, creo que ya lo perdí. Ya no lo encontré. Bueno, nuestro sol está girando alrededor de otro sol y lo más interesante... Una solución de hace la memoria de por su cabeza giratoria.
Ok. Perfecto. Bueno, nuestro Sol gira alrededor de un Sol que es Alcione, ¿sí? Alcione es parte del sistema de Pléyades, ¿sí? Nuestro Sol está en la octava órbita. Bueno, los Pléyades no quieren que sepamos que es. Luego se los mandamos, pero van a, por allá deben, Por ahí, no por ahí creo. Ajá. vamos. Entonces, pueden buscar en internet Sol Alcione y ahí pueden ver en la órbita octava está nuestro planeta. De hecho, ahora, si en la noche podemos voltear al cielo, podemos ver las Pléyades. Entonces, ¿por qué? Porque somos parte de las Pléyades, ¿no? Y estamos dentro de este sistema y obviamente cada sol tiene su sistema solar y nosotros somos parte de eso. Entonces, bueno, algo muy interesante es que nuestro planeta no es el único planeta que tiene la oportunidad y privilegio de tener vida. Es un sistema organizado de una inteligencia superior para que nos permita la vida. Se han clasificado 36 razas que han tenido contacto con ciertos humanos, obviamente telepáticamente. Yo he conocido gente que telepáticamente ha tenido contacto con sobre todo los pleyadianos y los arcturianos, que son los que más trabajan con nosotros, son sanadores. Y ahí se han identificado ahora 5 planetas que están con el mismo sistema de vida que nosotros, solo que no saben si hay humanos, pero de que hay vida, hay vida. Y lo único malo es que están a millones de años luz. O a lo mejor lo bueno, porque si no, así como somos conquistadores, podría ser que igual algo les falte y vengan pues, a llevárselo, ¿no? Pero no es, lo más interesante de esto, y que yo también encontré, es que las razas superiores y las razas de bajo nivel un poquito evolutivo hacia el, no este entendimiento de conciencia, es que para muchas razas no somos interesantes. ¿Por qué? Porque un científico una vez dijo, Carl Sagan, ¿a qué humano le va a interesar platicar con una hormiga? O sea, a mí sí me gustaría platicar con una hormiga. ¿No? O sea, hasta con una cucaracha, se los juro. Pero porque yo soy muy curiosa, yo quiero siempre saber más. Pero hay humanos que no les interesaría tener contacto ni con una abeja, ¿no? ¿Cómo se comunicarían? ¿Qué dirían? Yo sí preguntaría muchas cosas porque soy muy curiosa, pero por lo regular a los humanos no les interesa. Pues así hay razas. No les interesamos porque no hay nada interesante que aprender de nosotros. También es muy importante decir eso. Por eso muchos no vienen y tanta distancia porque todo tiene un orden, ¿sí? O sea, también los que se acercan están más en las Pléyades, en Sirio, en las enanas de Sirio, que también de ahí vienen muchos. Entonces vienen a ayudarnos y otros pues a indagar qué somos, por qué tenemos este cuerpo y pensamiento. Pero bueno, hay 36 razas, pero las que han entrado a la Tierra y que mucha gente los ve, estos sí son, mucha gente, se vio mucho en los 70s y 80s, los grises, ¿no? Los cabezoncitos, los que son de bracitos largos. Ellos traen un traje que como de un sistema de nanotecnología. Si se llega a romper el traje, inmediatamente se cierra para proteger. Son como los que han capturado este tipo de seres que los han indagado, son como tortugas, porque hasta piensan que es como un ser marino que vive en el agua. Seguramente en la evolución eh, ha tenido que salir del agua y se ha adaptado como no te puse que a la tierra, porque ellos, si se fijan, tienen los brazos muy largos y ven cómo está la cabeza, o sea, como muy larga. Ellos son seres que están todo el tiempo en el espacio. Si un ser humano sale al espacio, los brazos se alargan y la cabeza crece porque no hay gravedad. Entonces, estos seres grises, según lo que también se ha dicho, es que los reptilianos hicieron una hibridación para que ellos estén viajando en el espacio y no tienen sexo. Entonces, son como servidores intergalácticos de estar indagando la vida, ¿no? A ver cómo somos, no solo nosotros, o sea, entre todos los que hay en el sistema. Entonces, estos se vieron mucho en los 70s y 80s y bueno, estos saben moverse en el tiempo y espacio, o sea, pueden meterse a tu casa aunque la puerta esté cerrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden moverse, para ellos no hay un obstáculo de materia. Son muy dominadores mentales, ¿sí? Cuando abdujeron a personas,
ellos sí no son, no es que sean malos porque quieran ser malos, pero no tienen una conciencia alta. Entonces, ellos sí son seres que la verdad abdujeron, pero ya se llevaron a las personas o los animales que hayan tenido que abstraer, porque ellos son como científicos que en el espacio están buscando por qué hay vida de tal manera y de otra manera. Entonces, los grises no son ni sexo femenino ni sexo masculino, son clonaciones repetidas. Esto, ¿cómo lo saben? Pues porque los han capturado, los han estudiado y la gente que ha tenido esto, y aparte telepáticamente, pues saben cómo se están moviendo. Hay mucha gente que los vio y sí, por esto sí hay que tener cuidado si se llegan a topar uno. Más vale que no se acerquen mucho porque ellos ni no tienen conciencia de amor, o sea, ellos no, ay, que es un humano, no, no. O sea, ellos no van a ver como nosotros vemos a un perro, a una vaca, o sea, es un ser vivo nada más, ¿sí? Y que, o sea, y son indagadores para saber cómo está la genética formada. Estos fueron muy famosos y se les permitió en los 70s y 80s en alianzas de que pudieran entrar a la Tierra. O sea, quién sabe qué alianzas habrán hecho, ¿verdad? Para entrar. Después, los que están bien, mucha gente los llega a ver científicos cuando salen del planeta. Esto es impactante porque a mí me ha gustado mucho. Rusos, científicos, hay un caso de unos rusos que vieron estos humanoides, ¿no? Estos humanoides, pues obviamente son tan grandes, o sea, ven esta esfera como la Tierra, ¿no? Así ven la Tierra. Ya no necesitan naves, o sea, se mueven, o sea, es más, ni siquiera podríamos comprenderlos, ¿sí? Es una inteligencia que yo creo que con esta fue la que yo vi, porque yo les digo que yo los vi eran 4 y obviamente no pude tener entendimiento, pero sí me enseñaron el tiempo y el espacio. Estos humanoides gigantes también no necesitan naves, se mueven como ellos quieran, son tan grandes que ellos ya pues han tenido una evolución 3 o 4 de movimiento de tiempo y espacio y se mueven como quieren, no necesitan una nave, ¿sí? Ellos pueden viajar, los han grabado, los rusos han tenido el mayor contacto con estos seres, no sabemos de qué planeta serán, ni los grises tampoco, ¿no? Más bien son seres que están orbitando en nuestro sistema porque pues, hay muchos planetas y hay planetas más grandes que el de nosotros, obviamente. El de nosotros es, uy, una cosita pequeñita, ¿no? Pero qué bueno que existe porque aquí estamos. Después, estos son hermosos. Estos son los que más nos han ayudado y están trabajando mucho por la conciencia. Ellos tuvieron mucho contacto en los 80s con Billy Mayer. ¿Se acuerdan de un contactado Billy Mayer? Él sacó fotos de ellos, son muy amorosos, han tenido una evolución de mucho amor, han podido moverse en el tiempo y en el espacio para ayudar a otros planetas como de nosotros. Son como nórdicos, los que los llegan a ver son muy guapos, muy bonitas y tienen, siempre van a traer trajes cósmicos, porque igual son de nanotecnología y ellos casi, casi son como los líderes intergalácticos. Si no se llegan a ver, aquí hay un pleyadiano que tiene hasta como una banda, así como de Miss Universo, más o menos, porque ellos son los que liderean mucho el respaldo y el respeto a la vida que hay en este planeta. Entonces ellos son trabajadores constantes del amor, son muy crísticos, también son seres crísticos, o sea, yo hasta pienso que por ahí pudo haber venido la energía de Jesús, ¿no? Son muy crísticos, hablan mucho de lo que el Maestro Jesús nos enseñó, entonces yo los veo muy de ese giro, los pleyadianos. Y también entraron mucho en los 80s, ahora no entran tanto, pero sí hay gente que los ha llegado a ver. Estos son humanoides Anunnakis, también híjole, esto también no son muy buenos que digamos, porque ellos nos hibridaron. Ellos son los que hicieron la hibridación entre ellos y los neandertales para crear al ser humano. Entonces tenemos una parte, también nosotros, dentro de nuestra evolución, tenemos también la creación de seres inteligentes que nos hibridaron para lo que hoy somos los seres humanos. Pero al vernos esa creación que hicieron tan inteligente, nos han permitido estar aquí miles de años también a nosotros. Muy poco tiempo, porque ha habido muchas cosas en la Tierra que les han permitido millones y nosotros apenas llevamos miles. Pero ellos son uno de los creadores y es un planeta muy cercano a nosotros que se llama Hercólogos, que está muy cercano a nosotros. Los Anunnakis ahí
tuvieron contacto con los mayas, con los egipcios, o sea, ellos son los que dieron mucha información también del sistema cósmico. Y esto sí hay que tenerles mucho cuidado, ¿eh? Estos están, híjole, en África los ven mucho. En África les llaman Chitauri. Y aquí sí, estos seres yo los he llegado a ver. Híjole, estos seres son de energía muy densa, muy baja, y ellos están casi muchos en nuestro, Sí. moviéndose entre nosotros, porque ellos se alimentan de la energía baja del ser humano. Se alimentan de la sangre, se alimentan de los fluidos sexuales, pero lo que más les gusta es la sangre. Entonces, ellos son los que provocan mucho a veces guerras, mutilaciones, o sea, todo lo que estamos viendo tan horrible, pues aquí están los que lo están llevando a cabo. Manipulan mucho la mente humana. Ellos sí son de cuidado, por eso cuando vibramos muy alto, ¿qué es lo que quieren los pleiadianos? Es que ellos no tengan poder, que no tengan poder sobre nosotros. No los, o sea, hay gente que los llega a ver, hay gente que no los capta, pero se mueven muy hábiles, como transparentes, por así decirlo, porque son de densidad pesadita, también los llega a sentir alguna gente, y ellos sí son de cuidado. Y los insectoides son los que luchan mucho porque ellos no entren, precisamente porque el ser humano destruye mucho la naturaleza y los insectos están custodiados por los insectoides. Y también cuidan de nosotros. Los insectoides son enormes, ¿eh? No crean que es así de un tamaño humano, son 3, 4 metros y también usan naves, o sea, tienen una inteligencia pues bastante adelantada. Entonces, este tipo de ser reptiliano, que es uno de los que entran a la Tierra, pues hay una lucha tremenda con estos seres porque lo que atrae a ellos es nuestra vibración. Entonces estamos vibrando muy parecido a ellos y dicen, ay, pues aquí, ¿no? Y esa es la lucha estos seres intergalácticos, de que ellos no nos custodian. Y yo podría entender un poquito, Ale, que es como que por eso es que no nos permiten mucho que sepamos de ellos. Y es una lucha entre ellos de no queremos que esta especie sepa que existimos, no hacen que sepamos cómo contactarnos con los otros seres telepáticamente, obviamente, porque nunca va a ser de manera de lengua. Y rápidamente, también están los venusinos, así es como yo vi uno. Son hermosos, maravillosos, de una luz impactante y también traen trajes cósmicos. O sea, ellos son hermosos, los venusinos. Ellos vivieron en Venus, pero ya no hay posibilidad de estar en Venus, entonces también están ocupando algún lugar de algún planeta de la Tierra. Estos son los sirios, los lirianos, que son maravillosamente hermosos y traen mucha energía femenina. Por eso ahora la energía femenina tiene mucho auge en nuestro planeta, porque están mandando vibración femenina al por mayor. Y también, bueno, hay una caricatura que se llaman esto de los gatos, ajá, los Thundercats, está muy enfocado a los lirianos, porque ellos tienen energía gatuna, son felinos. También una energía mental fuertísima. Los arturianos, que también estos seres son muy poderosos y lo que están haciendo estos tres seres, lirianos, venusinos, son mandar semillas estelares. Como no han podido contactarnos, ahora dicen, pues vayan a la Tierra y usen un vehículo humano y lleven la información, como lo que vimos en la película de Odisea en el espacio, ¿no? Son semillas estelares. Y unos que están llegando mucho a la Tierra y que por eso cada vez hay más veganos, pues son los veganos. Vienen del planeta Vega, ellos también son como muy del agua y son bondadosos al por mayor. Y ellos, por eso hay mucha gente que está dejando de comer carne y son las semillas estelares que vienen de estos seres, ¿no? O sea, ellos traen mucha evolución de que respetemos el consumo animal y bueno, si ya también tú dices, no quiero más, porque también comer mucho alimento de animal nos va bajando la frecuencia de nuestra mente. O sea, ¿por qué? Porque jalamos esa energía que estamos comiendo de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, mientras menos comamos eso, también nuestro cuerpo va a tener un cambio evolutivo. Entonces, estos son un poquito de las razas que hemos tenido. Hay seres muy feos también, o sea, entre bestias, entre humanos, sí los han llegado a ver, pero también, como les digo, hay permisos y si no se les concede, no pueden entrar. O sea, no entran porque hay permisos intergalácticos. Bet, yo tengo una pregunta.
Este, ¿por qué, por ejemplo, a Amador, a Miguel Ángel, a Cristian, me recuerdan su nombre, por favor? Vanessa, Ibero. Vero, o a los demás presentes y a nosotros, ¿por qué em, nos es importante saber esta información? ¿Por qué es importante para para los seres humanos saber que hay vida en otros planetas? Y si puedo hacer una intervención un poquito más larga, yo tengo entendido que todo lo que experimentamos, lo experimentamos por una razón. No es como que estemos aquí por casualidad, que hayamos encarnado cada quien en el año en que encarnó, en el país en el que encarnó, y que cada quien carga con una historia, ¿no? Yo tengo entendido que el entender acerca de los extraterrestres, más allá del morbo que uno pueda tener, más allá de las historias que pueda creer, es más bien para entender nuestra historia de la humanidad, ¿no? O sea, de dónde venimos, por qué estamos aquí, por qué ellos nos dicen, se contactan con nosotros y nos dicen, eres parte de algo más. Creo que el verdadero mensaje que ellos nos dan es, todos formamos parte de algo mucho más grande y tienes acceso a él. Cada uno de nosotros que está aquí alrededor, vuelvo a repetir sus nombres, todos los presentes y los que nos están viendo, pues quizás muchos no recordamos que quizás tuvimos otras vidas en otros planetas o en otros países o en otros tiempos. Y yo creo que lo importante sería quizás no recordar esas vidas que tuvimos, pero sí recordar que hay algo más, hay algo más. Entonces la pregunta es, ¿de qué nos sirve toda esta información a cada uno de nosotros? Pues es súper interesante tu pregunta porque sí, efectivamente, el, yo creo que muchos de los que estamos en este momento aquí somos semillas estelares, Ujú, pero nos tienen que poner el velo, ¿no? A todos nos tienen que poner el velo, que es el ego. Entonces, el ego no nos permite entender que somos semillas estelares, que estamos viviendo en este momento una experiencia humana. Y estas semillas estelares que están llegando, se acuerdan de dónde vienen, se acuerdan qué fueron. Y yo estoy segura que muchos científicos son semillas estelares, ¿no? Cuando tú eres una semilla estelar y que empiezas a tener como esta búsqueda de conocimiento, obviamente te das cuenta que eres parte de algo tan grande que obviamente respetas tu cuerpo, respetas al planeta, a los animales, y sabes que todos somos parte, ahora sí que un todo, un esquema en los árboles, los insectos, vuelvo a repetir, son muy valiosos, que por lo general no los consideramos, los animales, y yo creo que ahora, eh, a mí algo que yo he captado mucho es que se burla la gente de este tema, ¿no? No lo ve como, ay, no es nada serio eso, como vamos a ser semillas estelares. Pues sí somos semillas estelares y hay mucha gente que es estudiosa, psicólogos que descubrieron esto y que validaron que la gente al momento de la hipnosis y de recuerdos, pues pudieron hablar de dónde vienen, qué información traen y por qué está llegando tanta semilla estelar, porque tiene que haber una evolución de vibración mental, que eso es lo que está sucediendo y sobre todo el respeto a nuestra vida, ¿no? Eh, Respecto a nuestro planeta, aquí estamos viviendo en nuestra casa, el oxígeno sagrado, o sea, creo que todo eso nos está enseñando, el velo es que vivamos, nos levantemos y suframos, como pues todos han sufrido hacia atrás, y no valoremos nada de lo que tenemos, ¿no? Un poco de curiosidad, oye, ¿qué es mi planeta? ¿Qué órbita está mi sol? Les juro que mucha gente no les interesa eso, pero ¿por qué? Porque hay un velo. Y si yo creo, Ale, y lo hemos comentado en alguna ocasión, que yo estoy segura que cuando la mente empieza a vibrar más alto, vamos a tener esta conexión intergaláctica y nos vamos a ayudar en temas que vienen duros para el planeta, ¿no? Como el calentamiento global. Ellos ya saben cómo hasta mover
el tiempo, los seres más adelantados saben cómo mover hasta el agua, el sol, o sea, son inteligencias que nos han rebasado y que vienen a enseñar eso las semillas estelares. Por eso estamos muchos siendo semillas estelares y que vamos despertando. Y creo que es un momento, querido Josué, de que muchos están teniendo esta más curiosidad, ¿no? Ujú. Ujú. Y claro que vamos a tener más contacto. Les digo, hay muchas razas que usan todavía su nave y se bajan, pero hay muchas que no necesitan eso. Todo es telepático. Ujú. Yo creo que a medida de que aumentamos nuestra conciencia de que tenemos una existencia espiritual, Ujú. vamos a poder ser conscientes no solo de que tenemos vidas pasadas, y no solo de que tenemos vidas pasadas, sino que tenemos vidas pasadas en otros planetas, Sí, ¿sí? Y de que estamos en un proceso de evolución espiritual, y que si estamos en un proceso de evolución espiritual, no hay razón alguna para que solamente nazcas una vez en este planeta, ¿sí? no, no, no. Entonces, como estamos en proceso de evolución, nacer en este planeta también es parte de ese proyecto, ¿no? Y Sí, yo creo que es cuestión de que abramos nuestra mente y que estemos dispuestos a comprender que más allá de la persona que somos y que estamos representando en este momento, tenemos una conciencia y que somos un espíritu que está precisamente aumentando su conciencia. Por lo tanto, entonces, hablar de la vida extraterrestre, hablar de vidas pasadas, ya debe irse convirtiendo como en uno de los diálogos y autoconocimientos, sí, ¿sí? Porque yo creo que este proceso de autoconocimiento al cual nos invitan todas las filosofías debe llegar hasta ese punto, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Sí? Y que ya empecemos a ver con otros ojos toda la teoría de la evolución, sí, claro. porque es como si de pronto una célula de pronto se adapta, como si no hubiese alguien, un científico, que esté motivando a que las células vayan evolucionando. Entonces, si hay evolución de la materia, ¿por qué no tendría que haber también evolución del espíritu? Y aunque empecemos por curiosidad, finalmente que todo esto nos lleve a un autoconocimiento mucho más profundo y a una elevación de la conciencia. Y me parece muy interesante, Betty, que nos estés explicando que están aumentando estos contactos porque está aumentando nuestra conciencia. Sí, No es porque ellos estén evolucionando tecnológicamente o evolucionando en comunicación telepática, sino que ellos siempre han estado alrededor de nosotros, conviviendo con nosotros y por supuesto encarnando entre nosotros, ¿no? Entonces, son como muchas preguntas que yo te quisiera hacer, pero antes que eso, pues no sé si tú, Josué, tienes alguna otra pregunta. De momento no tengo ninguna pregunta. pues básicamente ha habido mucha gente que nos ha compartido mucho sus vivencias de lo que Vero, lo que ella vio. Obviamente, yo que he visto a las naves, ¿no? O sea, he visto estos seres en la parte astral, pero hay gente que se dedica mucho a estos estudios y la otra vez platicábamos mucho, Ali y yo, y comentábamos de que hay personas que se enfocan en esto y estudian, y hay un científico en este momento que, que descubre, por qué no quieren que hablen de estos temas? ¿Por qué los gobiernos no quieren que, bueno, ya ven que hace poco Estados Unidos desclasificó como casi 400 expedientes, hasta abrieron un expediente de Jacobo Greenberg, ¿no? Que también Jacobo Greenberg hablaba mucho de esta parte de la telepatía. La comunicación con otras inteligencias es a través de la telepatía. ¿Y quién nos enseña la telepatía? ¿No? Nadie, pero existe, porque tenemos telepatía con nuestros hijos, hasta con los perritos, o sea, el gato que es tan telepático, eso es nuestra comunicación con otras especies, hasta con otro tipo de vida. Y este científico descubre cómo tener contacto con estas inteligencias, te acuerdas que la vez pasada platicamos mucho de él, y hizo un proyecto en la cual se basó muy puntualmente cómo meditar
para que empieces a activar tu telepatía y te empieces a tener contacto con este tipo de inteligencias. Él hace retiros, lleva gente y bueno, la gente los ha visto, los han grabado, porque como les digo, hay muchos seres humanoides que no necesitan naves, son luz. Y son tan enormes que obviamente no vamos a ver todo el cuerpo, vamos a ver nada más la energía un poco, pero se van a contactar, o sea, van a darnos a entender y que ellos no son malos, pero eso es lo que el científico descubre. ¿Por qué nos quieren meter a fuerza que son malos cuando podemos tener contacto con otras especies y entidades de una evolución amorosa que lo que nos quieren enseñar es que somos seres humanos que estamos cargando un espíritu para que podamos vivir en este planeta y movernos aquí? Pero desafortunadamente el velo no hace que despertemos y que estemos como con el interés de tener contacto. Y como bien dices, ahora va a haber mucho más. Y como les comento, los reptilianos y seguramente algunas otras razas, pues no quieren que despertemos. Al contrario, quieren que haya guerras, y también esto tiene mucho que ver los gobiernos, ¿eh? Y ellos también tienen contactos. El área 51, por eso existe en Estados Unidos. En Rusia también tienen un área especializada. China también la tiene. O sea, tienen ahí muchos archivos guardados hasta de la tecnología que estamos usando, de cómo también estos seres nos lo están compartiendo y estamos aprendiendo, ¿no? Obviamente, las redes sociales. Arthur C. Clarke, que escribió Odisea en el Espacio 2001, que es el que inventó los satélites que ahora se puede hacer lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Que muchos nos ven en su casa. Y las caricaturas, las películas futuristas que escriben muchas personas, pues son semillas estelares, ¿sí? Que ellos ya vieron eso y lo que tratan es que lo sepamos. Y seguramente nosotros, que somos semillas estelares, no me cabe duda, Sí. por eso estamos hablando de esto, porque sabemos que queremos que muchos empiecen a alzar su conciencia. Que el objetivo es ese, la conciencia, ¿no? Y que no permitamos que estos seres se alimenten de nuestra energía. Que son como, te digo, se alimentan mucho, mucho de, no solamente ellos, hay otras del bajo astral que es otras, son dimensiones ya, ¿no? Pero aquí estos también se alimentan. No crean que la reproducción humana es así nada más porque sí. O sea, a ellos también les gusta que haya muchos, 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 porque así no se les acaba su comida, energética. Pero el chiste es que no se alimenten de eso y estamos viviendo en esa situación baja. Ujú, ujú. Así es, amigos, y bueno, pues queremos darles la palabra a ustedes. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues adelante. Es el momento en que pueden aprovechar que está aquí nuestra querida amiga Betty. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante. Mientras tanto, sí, adelante, Vero. Platicaba con un doctor que trabaja con él, y él me comentaba que Los Ángeles eran extraterrestres. Sí, sí, sí. Él en mi duda que tenía, que decía, pues, tienen que ayudar, pero, o sea, sí, no se les puede decir, daría la... Sí, sí, sí. Sí, yo no dudo tampoco que sean ángeles. Hay muchas dimensiones, hay muchas densidades. Nosotros somos tan pequeños que a veces no podemos comprender cómo está en nuestro planeta, porque digo, estamos formados para poder entender nuestro espacio. Nuestro cerebro está conformado a una 3D, pero cuando tú empiezas a abrir tu mente a una 5D, es cuando vas a tener contacto con estos seres y creo que muchos están llegando a ese nivel. Yo creo que son ángeles porque sí, hay muchos, los lirianos y veganos, así los arturianos, también son médicos cósmicos. Y cuando tú los llegas a solicitar, han sanado a gente. Obviamente, ¿cómo les vas a llamar? Ángeles. Porque son médicos cósmicos también, saben cómo reestructurar. Si saben con sus trajes, saben cómo se vuelven a pegar para protegerlos. Imagínate qué inteligencia de tecnología tienen. Y claro, yo también puedo creer que sean ángeles. Y así como también hay energías de mucha luz que podrían ser los extraterrestres, seguramente son los ángeles, pero no nos podemos comprender y les llamamos ángeles, ¿no? Pero sí, Ujú. podría ser, ¿eh? Sí. No lo descarto.
podría ser. Sí, digamos que tenemos tan poco conocimiento de nuestros hermanos extratierra y tan poco conocimiento del plano espiritual que realmente es un tema a explorar y a conocer. Y entonces, bueno, pues también por eso los invitamos a que adquieran este libro de abundancia espiritual, porque ahí vienen muchas clasificaciones y especificaciones espirituales para que ustedes puedan más o menos armar su propio concepto de la vida espiritual, ¿no? Y de cómo estamos interrelacionando con el plano espiritual, con nuestros hermanos extratierra. Y aquí sí me gustaría mucho, Betty, que tú nos explicaras dos cosas. Primero, ¿por qué llamarlos hermanos extratierra y no extraterrestres? Y que nos platicaras un poquito más de Stephen Gibb, precisamente con toda esta exploración de las hasta de la quinta manera en cómo podemos interactuar con nuestros hermanos extratierra. Sí, bueno, muchos le llaman extraterrestres para que los veamos como que no son parte de una alianza cósmica, un conjunto cósmico, entonces le llaman extraterrestres, ¿no? Como que, bueno, no tiene nada que ver con nosotros, no nos entendemos, bueno, quién sabe si existen, los ven malos, ¿por qué? Porque eso es lo que quieren que pensemos. Obviamente ya les dije que hay razas que eso es lo que nos manejan hasta mentalmente, y son los reptilianos, los humanoides Anunnakis, que como les digo, ellos también están, como ellos los fabricaron, los hibridaron, pues hay una forma de llamarlos extraterrestres. Pero realmente son nuestros hermanos extratierra. Y precisamente muchos están tratando de lograr que empecemos como a alzar nuestro nivel de conciencia para que podamos captar la información de qué somos, en qué estamos, en qué planeta estamos, cómo viene, bueno, es algo muy importante. Como ellos se mueven en tiempo y espacio, son videntes, o sea, te pueden dar hasta información adelantando el tiempo, porque ellos se mueven como ellos, o sea, como ellos quieren. Son seres que mueven mucho el tiempo. Hay categorías que son evolución cero, nosotros somos evolución cero, ¿no? La evolución 1 es, voy a explicar un poquito rápido esto, que es la parte que habla este científico, Stephen Greer. ¿Por qué le interesa tanto esto a él, no? Porque si nuestra evolución mental llega a tener contacto con estos seres y empezamos a intercambiar información, y ellos nos dicen cómo mover el tiempo y el espacio hasta los elementales, porque ellos lo pueden hacer, es que nosotros podamos accesar al movimiento atómico del agua, del fuego, del viento, y contrarrestar el que, por ejemplo, los incendios, vieron todo lo que ha sucedido, es la energía negativa que no sabemos cómo manejarla en positiva, ¿sí? El agua, cómo nos ha trastocado, como en Acapulco, como lo que pasó allá en España. Esa energía elemental, se dan cuenta cómo es el reflejo de la vibración del humano, ¿sí? Y lo que Stephen Greer ha descubierto, que al tener contacto con estos seres de la quinta dimensión, que obviamente hay muchos que están vibrando así, es para que nosotros podamos accesar a mover estos elementales, pero para bien. Si nos falta el agua, por favor, llueve, ¿no? O sea, empezar a tener comunión con los elementales, porque también tienen vida, es una vibración. Por ejemplo, a mí me impacta mucho porque hay evolución 5, ya ellos mueven hasta las galaxias como quieren, ¿no? Mueven el sol como, o sea, ya son los humanoides que les digo que llegan a ver los rusos y muchos científicos fuera del espacio. A mí me llama mucho la atención porque, ¿se acuerdan cuando tembló el 19 de septiembre de 2017? Pues fue algo que nos marcó mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al siguiente año, todo el mundo teníamos miedo, ¿se acuerdan? Que estábamos, no, ese día, no, ojalá que no, o sea, todos con el miedo y todos pensando lo mismo. ¿Qué pasó ese día, un año después? Pues que volvió a temblar. Eso es una evolución 1, pero lo estamos usando en negativo, ¿sí? Pudimos controlar millones de mentes este movimiento telúrico porque le dimos la instrucción al elemento tierra de nuestro miedo, ¿sí? Si lo convertimos en positivo, imagínense qué podemos hacer. O sea, no faltaría, o sea, es tener alianza. ¿Qué pasa? Que cuando pasa esto, de que yo lo vi, dije, es que esto es la evolución 1 que tanto nos han hablado los científicos.
podemos mover a los elementales. ¿Por qué? Porque también son parte de nosotros y aparte los tenemos dentro de nosotros mismos. O sea, no están afuera, también están dentro de nosotros mismos. Y eso hace mucho, un poquito de clic lo que me dijo Vero del arcángel Metatrón, que eso él nos enseña mucho al uso de los elementales que nos vuelven magos. Y eso es lo que hablan estas inteligencias, ¿no? Ser magos moviendo a los elementales, pero para el bien, no para el mal, ¿no? No contaminar el agua, si no se nos muere, pues ahí el oxígeno y las especies. O sea, tenemos que respetar a nuestro planeta porque somos seres biológicos. Y Stephen Greer, este científico, búsquenlo en internet, de verdad, vean su documental, es impactante y ahí habla mucho de cómo estos seres son amorosos, pero obviamente nadie nos enseña a tener contacto y creo que, no sé por qué, pero yo, bueno, no sí sé por qué, las plantas sagradas es lo que nos están enseñando a poder tener contacto con estos seres y que nos ayuden tanto a sanar como a sanar a nuestro hábitat. Ujú. Pues sí, amigos, hay un mundo, ¿verdad? Un mundo espiritual que explorar, un mundo de conocimiento. Y bueno, pues los invitamos a que lean este libro. También ahí hay anécdotas de cómo hemos conectado con hermanos extratierra, cómo vienen a ayudarnos, cómo hacen procesos de sanación, cómo es que es la comunicación telepática. Entonces, bueno, pues, y este libro más que nada queremos compartirlo. Compartirlo significa que nos veamos como hermanos y que establezcamos este intercambio de ideas, ¿no? Entonces está lleno de anécdotas, está lleno de información y pues es algo que Pues deseamos, ¿verdad? Que ustedes- seguramente voy a enseñarlo, Ale, porque aquí Ale, como una buena persona que lee, porque sí, así somos los que estamos con los de, siempre ponemos papelitos, ¿no? Entonces, cuando lean un libro y les llame algo la atención, así, ¿no? Y te acuerdas y lo vuelves a leer. Y aquí viene pues marcado muchas cosas, pero sí, aquí yo sé que vienen varias historias muy relacionadas y por eso estamos tocando el tema, para que entendamos, como bien comentaba Ale, pues que somos semillas estelares y que tenemos, antes de salir del planeta, dejemos nuestro vehículo, pues crezcamos en la parte espiritual para que podamos seguir nuestro viaje a otro planeta. ¿Cómo? Así es. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana para aumentar nuestra conciencia. Entonces, muchas veces podemos estar en este planeta y renegar y decir, ¿por qué te di? Si aquí no hay amor, si aquí no fluye lo económico, si aquí esto, si aquí aquello. Pero yo creo que tenemos una oportunidad que de ninguna otra manera podríamos poder ejercerla en otro planeta, ¿sí? O sea, simple y sencillamente, por ejemplo, el hecho de que estemos teniendo la oportunidad de colaborar al trabajar con los elementales para contrarrestar el cambio climático, es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Entonces, mi invitación es que cada uno de nosotros explore dentro de sí y encuentre cuáles son sus dones espirituales, cuál es su misión espiritual en este planeta. Y si venimos a sanar almas, que podamos sanar la mayor cantidad de almas posible, que encontremos nuestra propia metodología, que si somos capaces de hablar con el fuego, pues que ayudemos, aunque no lo crean. Esta comunicación telepática es súper fácil, o sea, lo hemos hecho mis hijas y yo. Una vez había un incendio y nos pusimos a hablar con el fuego y el fuego se tranquilizó. Entonces hay muchas maneras de ayudar en este planeta. Aprovechemos que estamos juntos, que nos podemos entender, que podemos hablar de nuestras locuras, de que hablamos con un extraterrestre o que hablamos con una planta o que encontramos esto o que encontramos aquello y no nos sintamos solos, ¿sí? Pero dediquémonos a aquello que ya nos fue dado en espíritu de estos dones y ejerzámoslo y aprovechemos esta oportunidad de estar en este planeta que nos necesita, porque por algo estamos aquí y aquí es donde tenemos que estar. Entonces, pues no sé si alguien de aquí, de nuestros asistentes, pudiera hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Mm. Personas podemos con ellos, pero ahorita
manejar la espiritualidad en este tiempo que vivimos, sobre todo aquí en nuestro país? ¿Cómo manejarla? Uno pide pues que ya suceda, que ves en los estados cómo está la situación tan terrible, uno que ama a México, no nos merecemos estar como estamos. Eso es la realidad. Para pedir No sé, ¿quieres contestar tú? Pues no sé, Bueno, bueno, te contesté Ale y yo también sí. después. Ajá. Bueno, precisamente la espiritualidad es como todo un movimiento que nos está llevando a que no hay límites entre nosotros, porque en espíritu todos somos iguales. Entonces, esta espiritualidad nos está permitiendo sentirnos hermanos del cristiano, del judío, incluso del ateo, etcétera, ¿no? Entonces, como que la espiritualidad nos está permitiendo tener esta sensación de solidaridad y de comunión, a diferencia de aquellos límites que fueron interponiendo las religiones y que nos hicieron sentir separados. Entonces, el primer aspecto para poder sentirnos parte de este movimiento espiritual es simple y sencillamente aumentar nuestra conciencia, ¿sí? Al aumentar nuestra conciencia de lo que somos y de lo que estamos haciendo, podemos, digamos, ir disminuyendo esas diferencias que con anticipación en otras épocas pudieron ser grandes abismos, ¿sí? Entonces, pareciera como muy ridículo, como muy absurdo decir, pues viviremos en el amor, ¿no? Pero lo podemos hacer. El tiempo es caótico, no tenemos tiempo como para decir, bueno, ¿vibraré en el amor o no vibraré en el amor? O sea, ya necesitamos estar vibrando en el amor. Y lo más importante es que este tipo de textos nos hacen comprender que ya no solamente es necesario vibrar en el amor, sino que ya necesitamos también el conocimiento y la sabiduría, ¿sí? Son como materias pendientes que tenemos que desarrollar rápidamente. Hace 2000 años vino Jesucristo y nos enseñó la vibración del amor. ¿Sí? Y en este momento ya tendríamos que dominar la vibración del amor y empezar con la vibración de la sabiduría, ¿sí? Entonces, sí son momentos difíciles, momentos caóticos, pero que nos deben de llevar a un compromiso básicamente interior de vibrar en el amor, de buscar la sabiduría, de buscar el alimento espiritual, ¿no? Para que en función de eso tengamos algo que aportar al mundo. Está tan caótico que estamos urgidos de aportar algo, ¿sí? Y entonces podemos estar decepcionados, podemos observar con mucha objetividad el mundo, pero no estancarnos en en ese primer contacto con lo que es la vida real, sino ir un poco más hacia el idealismo y empezar a vibrar en el amor y estar convencidos de que aunque tengamos diferencias y que aunque en algún momento estas diferencias puedan ser muy grandes, siempre va a haber otra oportunidad. Siempre va a haber otra oportunidad de que podamos hacer una comunión entre todos. Y yo creo que también tenemos que valorar muchísimo el que hayamos nacido en México, porque en el momento en que hemos nacido en este plano, en esta realidad, en este planeta, pero además en México, ya en nuestros genes tenemos mucha evolución espiritual, ¿sí? Y entonces todos nuestros hermanos que están en el chamanismo, en la mexicaneidad, nos están mostrando cómo tenemos toda esta genética súper espiritual que necesitamos empezar a vibrar con ella. Entonces, esa sería como una de mis respuestas. Sí, el mundo está caótico, pero nuestra función es venir a ayudar, ¿sí? Y entonces hay que tener fe, esperanza, solidaridad, amor y sabiduría.
Sí, pues básicamente, escuchándote, Ale, es cierto. El mundo, nuestro planeta, es un planeta que ha tenido muchos millones de años de existencia y ha albergado muchos tipos de vida. Nuestra especie humana tuvo que ocupar este planeta porque esta especie destruyó su planeta anterior, que pudo haber sido Venus o Marte, que es lo que han llegado a detectar. Quizá no fueron ninguno de los dos, porque seguramente tuvieron otras especies y encontraron esta vida muy hermosa aquí en el planeta. Desafortunadamente, nuestra evolución es un poco baja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso han venido maestros como el Maestro Jesús y el Maestro Buda, Krishna, Zaratustra, que nos vienen a enseñar que nosotros solo estamos, cuando ocupamos este vehículo sagrado, que estamos ahorita viéndonos aquí con nuestros ojos de humanos, es que vamos a estar el tiempo que se nos concede, 70, 50, 80, pero el trabajo espiritual depende de ti. Nadie va a trabajar por ti, ¿sí? El Maestro Jesús vino, se dieron cuenta, habló hermoso, que como les digo, la frecuencia crística de los pleyadianos, pero desafortunadamente quien estaba en ese momento, pues eran seres que estaban en una vibración muy baja y no captaron el mensaje. Y el mensaje es, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es un maestro que nos vino a decir, ámate, es el amor vibracional y desafortunadamente quien nos comanda también en nuestra creación es el ego. Entonces nos vemos como separados, ¿no? Yo soy Betty y ahí es Alejandra y yo pues a ver cómo se rasca ya sus uñas, con sus propias uñas, perdón, su tiempo, su espacio y el momento que yo activo mi conciencia, sé que es un espíritu como yo, separado ahorita en otro cuerpo, y el ejemplo de amor es, yo la amo porque es un espíritu que está haciendo, o sea, es la misma energía del espíritu, ¿eh? Todo es la misma, el espíritu es el mismo, vaciado en diferentes cuerpos, pero no sabemos amarnos porque desafortunadamente por muchos tiempos pasados nadie nos ha enseñado a amarnos, ¿no? Ni siquiera nuestros propios padres. Los que vayan a ser padres transmitan mucho esto del amor propio y el amor propio hace que amemos al que está afuera. Esto caótico que ves es porque nadie nos ha enseñado, ¿no? La economía, pues obviamente los países que venden los armamentos, pues quieren tener más dinero, no les importa, matan y matan, no les importan los animales. ¿Por qué? Porque, y eso lo vemos y nos da mucho miedo, ¿no? Pero desde que el humano es humano y habita en el planeta, ha hecho muchas cosas caóticas. Y ahora al tener redes, pues lo podemos ver todos, ¿no? Y eso nos infunde mucho miedo. Yo, por ejemplo, creo mucho que ahora, por eso mismo estos contactados, eleven su conciencia para que cuando salgan del vehículo vayan a otro nivel, ya no estén en la rueda de este mundo, porque también estamos volviendo y volviendo al no sanarnos y al no perdonar y al no entender que el de al lado es un ser humano como yo que está pasando por algo igual que yo y lo tenemos en mi cabida como humano ayudar, ¿no? Darle consuelo, pues como darle la mano, ¿no? Así como queremos que el otro sane si yo me sané. Es complicado, pero yo creo mucho en la energía del amor. Yo también no la comprendía. ¿Tú cómo te llamas? Lupita. Yo tampoco no la comprendía, Lupita, ¿sí? Pero ahora la comprendo y la vibración cambia y aunque afuera esté tan caótico, lo importante es que tú trabajes en ti y tú vayas expandiendo a los demás y vean, ay, Lupita hizo esto, yo lo voy a hacer. Y o sea, vamos haciendo, ampliando la energía. Es muy, muy complicado que pues podamos abarcar todo el mundo, pero como dicen, si sanas a uno es como si sanaras casi a todo el mundo, ¿no? Somos energía. Todos, sí, todos estamos conectados. Ujú. Todo es energía. Lo único que nos contiene es el vehículo material, que es nuestro vehículo humano. Así los perritos también, ellos tienen la misión del cosmos de traernos lo que es el amor. Y si te fijas, cuando tenemos un perrito o un gato, cómo somos tan amorosos.
Y antes nadie los validaba, ¿no? Antes, ay, es un animal. Pero ahora la conciencia está haciendo que nos demos cuenta que son seres amorosos y que nos vienen a enseñar lo que es el amor. Eso es el amor. Ser totalmente incondicional. Ellos no te juzgan. Ese es el verdadero amor, no juzgar. Y al amarte, pues no te van a destruir. Obviamente tienen una frecuencia de grito y te pueden morder, pero no lo hacen porque quieran hacerlo. Es algo que traen innato, no traen raciocinio y nosotros lo tenemos que usar. Entonces, el amor, yo lo entiendo mucho así ahora, ¿no? Nuestra mente. Y obviamente el mundo caótico que vemos son millones de mentes que están caóticas. Entonces, yo creo que vamos para mucho cambio cuando empecemos a cambiar nuestra energía hacia el amor. Es complicado, Lupita, no es tan fácil, pero hay muchos tips para empezar a hacer. Sí. Muy bien. ¿Puedo responderle a Lupita? Tú preguntabas, Lupita, que cómo sobrellevamos o cómo nos guiamos a través de la espiritualidad en estos momentos tan difíciles. Fíjate, ayer en la dinámica que tuvimos de tertulia jupiterina, les platicaba un sueño en donde aparentemente el mundo se estaba acabando y éramos guiados por nuestra fe y por nuestra certeza interna de lo que teníamos que hacer. Mi respuesta para ti es, cuando creo que la espiritualidad es precisamente eso, desde lo más básico que es mi día a día hasta lo más espiritual que son los viajes astrales, hermanos extratierra. Entonces, ¿con qué, con qué actitud tomo la vida? A partir de eso creo que va todo. Desde cómo comienzo mi día, se va haciendo, digamos, la realidad. La realidad está así porque cada uno de nosotros no ha tomado las riendas de su propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo más práctico que te puedo dar es cómo tomo mi actitud ante la vida en mi día a día, desde que se presenta una persona que necesita ayuda, desde que se presenta un enfermo que necesita que lo acompañe, desde que tengo una discusión con mi mamá que ya estoy harta de sus ideas. Creo que la espiritualidad es también como ser lo más amoroso, como dicen ellas, con todo y todo desde con cualquier situación, ser un poco más tolerante, ser un poco más amoroso con los que me rodean, ser un poco, escuchar más y dejar de preocuparme tanto por lo que no puedo controlar. Si nosotros tenemos fe y somos responsables de lo que sentimos y no le estoy echando la culpa al vecino porque me siento mal, desde ahí te aseguro que ahí se hace un cambio. Te aseguro que desde ahí podemos cambiar toda nuestra realidad si aceptamos que el verdadero poder de cambiar el mundo no radica ni siquiera en nuestro gobierno, no radica en nuestros líderes sociales, sino en las decisiones de día a día que tomamos de compasión, empezando por nosotros mismos, ¿no? En cuanto dejamos de ponernos nuestras propias piedritas, de decir, de autosabotearnos, porque sabemos en lo que nos equivocamos, desde ahí ya empieza el cambio. Y entonces yo creo que desde ahí se puede producir un cambio más grande, un cambio que nos guíe a todos a estar bien con nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que yo... Digamos que la religión fue la primer forma en cómo se nos educó para vivir la espiritualidad. Sin embargo, ya estamos en nuestro nivel de conciencia de la humanidad superando los límites que impusieron las distintas religiones. No estamos completamente separados de la religión, simple y sencillamente estamos aumentando nuestro nivel de conciencia. Y este nivel de conciencia nos hace comprender que alguien que no cree en Dios no es antirreligioso, ni es nuestro enemigo, sino que tiene, exacto, exacto. Porque hay de hecho muchísimas personas ateas que son espirituales. ¿Por qué? Porque no depositan la fe de un Dios por fuera de él, sino que consideran que Dios habita dentro de sí mismos. Y esa es otra manera de vivir la espiritualidad, ¿no? Entonces, digamos que la religión fue una manera en cómo se institucionalizó la espiritualidad en ciertas etapas de la humanidad.
pero que actualmente esos límites que interpusieron las religiones para decir qué es espiritual y qué no es espiritual, ya se están desdibujando. Entonces, en este momento, en espiritualidad entran, por supuesto, las personas que creen en las brujas, que creen en los extraterrestres. ¿Por qué? Porque el mundo chamánico, el mundo de las brujas nos está mostrando que hay espiritualidad en el fuego, en el agua, en la lluvia, en el viento. Y entonces nuestros esquemas de lo que es o no comunión con el espíritu están cambiando de manera radical. Y eso es precisamente lo que estamos explorando en este libro, que se llama precisamente abundancia espiritual, porque estamos descubriendo que hay una abundancia espiritual, ¿sí? Y que esta abundancia espiritual no solamente se restringe a un concepto de Dios, sino que hay en sí muchas maneras de vivir la espiritualidad y que cada uno de nosotros seguramente tiene dones espirituales, pero que en muchas ocasiones ni siquiera les damos importancia, no los creemos, no los tomamos con seriedad, incluso deseamos renunciar a ellos porque es bastante incómodo vivir en una sociedad que no lo reconoce, ¿sí? Pero en el momento en que nos empezamos a reunir, todo este grupo, que empezamos a hablar de los temas espirituales, nos empezamos a enriquecer y nos empezamos a querer y apoyar y podemos hablarlo libremente. Y entonces ya no hay esta urgencia por decir, voy a callar esta capacidad que tengo de ver a las almas que ya trascendieron, ¿no? Entonces, como que sí es una revolución en el sentido de una evolución de la conciencia, ¿sí? Partimos de que la humanidad necesitó las religiones, pero que muy probablemente ya en el futuro sean innecesarias, ¿sí? No por eso vamos a desconocer el papel que jugaron, ¿sí? Y esto es algo de lo que me gusta hablar en este libro. Las religiones básicamente te van a hablar del alma, ¿sí? Y el alma es esto que la psicología ahora considera el niño interior. Es lo mismo, ¿sí? El niño interior y el alma es lo mismo energéticamente. Pero las religiones nos dijeron, eres polvo y en polvo te convertirás. Y no nos hablaron del espíritu, tampoco nos hablaron de la chispa divina, tampoco nos hablaron del ser superior, ¿sí? Entonces, en la espiritualidad estamos teniendo contacto con estos nuevos conceptos que nos están moviendo toda la conciencia y dices, ah, caray, tengo un alma. Sí, tengo un alma. Es este deseo de gozar la vida, de ser feliz, de ser inocente, de amar, ¿sí? Pero también tengo un espíritu y ese espíritu me hace querer luchar y ayudar y transformar y me da una fortaleza que no está en el alma. Y esa es, digamos, la diferencia que empezamos a tener los que estamos en el camino espiritual con las religiones. De decir, ok, nos ayudaron de alguna manera, pero sus conceptos ya no nos permiten seguir adelante, ¿sí? E incluso podemos revisar y le he preguntado a personas de la religión católica y no te dan una diferencia clara entre lo que es el alma y el espíritu. De hecho, el espíritu es un misterio, ¿sí? Y yo no sé si realmente no lo entienden o ha sido una estrategia de manipulación, porque imagínense una humanidad que en lugar de estar en contacto con su alma, que es la parte que sufre, que llora, que puede ser lastimada, esté en contacto con el espíritu, que es fuerte, que está lleno de dones, de energía, ¿sí? Entonces ya no te vas por la vida sufriendo, porque ya estás en contacto con tu fortaleza, ¿sí? Y eso, por eso a este movimiento ya no se le llama religioso, sino espiritual, porque con lo que te va a llevar en contacto no es con el alma, sino con el espíritu. Y en el espíritu hay una fortaleza, hay sabiduría, hay inteligencia, hay templanza. Entonces imagínense a toda la humanidad vibrando con el espíritu, qué diferentes vamos a ser, ya no vamos a ser manipulables, ¿no? Sí, de hecho, Ujú, ujú. Y sí, por eso les queremos compartir esta nueva exploración de lo que es la espiritualidad.
¿no? Como una abundancia, pero con una claridad conceptual, ¿sí? O sea que juntamos todo lo de la ciencia para decir quiénes somos, ¿sí? Y cuando una persona quiera conocerse a sí misma, que explore cómo está su alma, cómo está su espíritu, cómo está su chispa divina, cómo está su conciencia, no solamente algunos retazos de tu existencia. Pero bueno, estamos ahorita entrevistando a nuestra querida Betty Amezcua con el tema de los hermanos extratierra. Y no sé si algunos de ustedes quieren aprovechar que tenemos aquí a esta experta para hacerle alguna pregunta.